Médico veterinario egresado de la UCLA en 1988, doctor en veterinaria, mención honorífica sobresaliente cum laude por la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid en España, diplomado en estudios avanzados por la Facultad Veterinaria Complutense de Madrid, profesor titulado jubilado de patología quirúrgica y cirugía de la UCLA, profesor invitado en las áreas de semiología, medicina de mayores en equinos del decanato de la UCLA, profesor de posgrado en clínica quirúrgica de la maestría y especialidad en medicina y cirugía de pequeños animales y la especialidad en medicina preventiva veterinaria de la UCLA, veterinario colaborador docente del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la UCLA, de la Universidad Complutense de Madrid, perdón, becario del Servicio de Cirugía de Equidos del Hospital Clínico Veterinario en la Universidad Complutense de Madrid, y ejercicio profesional privado y asesor en el área de medicina y cirugía equina desde 1988 hasta el presente. Autor y coautor de artículos científicos en el área de medicina y cirugía equina, biomecánica equina y cirugía en rumiantes. Bravo, doctor. Bueno, primero que nada, gracias por su presencia acá en este auditorio. Veo que hay bastantes exalumnos, compañeros de estudio, graduandos, compañeros de promoción, profesores, lo cual aumenta mi compromiso. Entonces, bueno, nuevamente agradecido y un doble compromiso también con los dos excelentes médicos veterinarios que me precedieron acá en esta tribuna, que yo digo, bueno, a veces uno debería, cuando este tipo de eventos así, uno debería ver las conferencias de los que vienen antes de uno, para uno y dice, cónchale, yo tengo que pulirme mejor. Y bueno, vamos a tratar de estar a la altura del compromiso que me han puesto el día de hoy. Bien, hoy vamos a hablar un poquito, porque esto es un tema bastante largo, muy complejo, que de primera línea es muy complicado entenderlo a veces, porque son conceptos, definiciones nuevas, etcétera, ¿no? Tanto así que cuando yo hice mi tesis doctoral, trabajé con biomecánica y yo andaba totalmente perdido en eso. Y entonces tuve que ir asistir o pedirle una audiencia a un profesor de física de otra facultad para que me explicara algunos detallitos. Otro de matemática y así. Pero bueno, uno se mete a veces en camisa de 11 varas y le estaba comentando al doctor Jesús Delgado ahora antes de empezar la conferencia y yo digo, bueno, yo no sé para qué escogí yo ese tema hoy, porque de verdad que el compromiso es muy grande. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a hablar de los factores biomecánicos que están asociados a las lesiones ortopédicas en el atleta equino. Hay muchas palabras ahí que tenemos que ir desglosando para poder ir entendiendo un poquito esto. Factores biomecánicos, lesiones ortopédicas y el atleta equino, que lo tenemos acá. Lesiones ortopédicas que vemos acá. Ya vamos a hablar un poquito de ellas. Bien. Antes que nada, vamos a hablar un poquito de lo que es el caballo. El caballo es un atleta por excelencia. ¿Ok? Todos los caballos, desde que nacen, independientemente de la raza, tienen una capacidad atlética, porque ellos fueron evolucionando de esa manera. Tienen una evolución de más de 55 millones de años, empezando por este chiquito que está aquí, hasta llegar al caballo moderno, que lo vemos aquí. Este todavía existe, ¿no? Todavía lo tienen en algunos zoológicos y hacen reproducción de ellos. Bien, este animal evolucionó como un atleta. Dentro de las características de su evolución como un atleta, básicamente es por el hecho de que él era un animal de presa y él tenía que huir de sus depredadores. Y en esa medida él fue moldeando su cuerpo, desarrollando músculos y posicionando esos músculos
de tal manera de que la gran mayoría, o sea, los músculos propulsores se encuentran en la parte del tronco y las extremidades, que son muy largas, ¿ok? Prácticamente no hay músculos, sobre todo del carpo y del tarso hacia abajo, lo que hay son tendones que transmiten esa fuerza de los músculos. Eso hizo que estos animales desarrollaran velocidades increíbles comparativamente con otras especies domésticas, que no lo vamos a ver de esa manera, ¿no? Entonces, básicamente, en la evolución, como les digo, en cuanto a la masa muscular, sus extremidades, y fueron perdiendo dedos en la medida que fueron evolucionando y se quedaron con uno solo, tanto en miembros anteriores comparativamente con la mano de los seres humanos, como si nosotros nos quedáramos con un solo dedo en las manos y en los pies con un solo dedo, ¿ok? Parecido a una zapatilla de ballet, ¿ok? Entonces imagínense que nosotros corramos así con la punta de los dedos, un solo dedo. Eso también los hizo, le dio un plus, ¿ok? Para ellos desarrollar mayor velocidad. Aquí vemos el casco, la cuartilla, el nudo, y aquí en este señor que nosotros llamamos casco es donde se centra mucho de lo que hablamos de la biomecánica en el caballo. El caballo evolucionó junto con el hombre, ¿ok? Hablamos de 55 millones de años, pero ya el caballo en la época de los egipcios, de los romanos, lo utilizaban para actividades deportivas, ¿ok? Hacían competiciones con carretas aladas por caballo. Lo podemos ver en esas películas que pasan en Semana Santa, ¿verdad? Ben-Hur y todas esas cosas que uno se calaba antes. Ya no, porque el cable y el Netflix le quita un poquito de peso a eso. Pero antes uno veía todas esas películas de egipcios, de romanos y tal, y se veían estas escenas. Estos son pinturas originales. Luego ya después, en la época medieval, el caballo era utilizado para las justas y también como deporte. Luego participó en guerra. Aquí tenemos a este señor, Simón Bolívar, ¿no? Que participó, ¿cómo se llamaba el caballo blanco de Simón Bolívar? ¿Ah? Palomo. Bueno, no sé. ¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Le preguntaban a uno. En la Primera Guerra Mundial fue un parte del armamento que utilizaban esta foto se la coloco yo aquí, o este collage, porque el caballo durante muchos años fue utilizado como transporte, como arma de guerra, ¿ok? Para carga, no como deporte principalmente. Una vez que el hombre inventa la máquina, el motor, el caballo pasa a un segundo plano. Ya no, ajá, ¿me oyen? El caballo pasa a un segundo plano y prácticamente hubo un tiempo en que estaba como abandonado, vamos a decirlo así, y comienzan a utilizarlo en deportes ecuestres, dándole otra funcionalidad al caballo, otro objetivo, y comenzó nuevamente a ser algo principal en la vida de los seres humanos. ¿Ok? Recuerdan que anteriormente, bueno, la gente se movilizaba en carretas, jalada por caballo y tal, entonces era algo muy importante. Ya cuando el animal pasa a hacer estos deportes, comienzan ya a especializarse los caballos, comienzan a aparecer razas especializadas en diferentes tipos de deporte, ¿ok? Esa diferenciación de razas en los diferentes tipos de deporte hace que ellos también tengan un desarrollo musculoesquelético, vamos a decir que algo diferente. Los componentes son iguales,
los mismos músculos, los mismos huesos, los mismos ligamentos, pero la estructuración, el desarrollo varía un poco entre estos animales a fin de especializarse en una disciplina deportiva en particular. Bien, aquí tenemos en este caso, para los que no conocen mucho de deportes ecuestres, esto es doma clásica o dressage, que llaman también. Esto es carreras de caballo, que esto con estos cochecitos que le pegan, son animales que desarrollan velocidades, equitación, el pura sangre conocido por todos, caballos que utilizan en labores de ganadería, en la finca. Hemos visto acá bastante, hemos hablado sobre el tema de los bovinos. El caballo se utiliza también como una herramienta de trabajo hoy por hoy en las fincas dedicadas a la producción ganadera. Pero eso dio pie también al desarrollo de disciplinas deportivas vinculadas a la ganadería, vinculadas a los bovinos, como son las actividades de caballos western, ¿ok? Que rodeo, etcétera, que son muy utilizadas o son muy comunes en los Estados Unidos. Luego tenemos otra disciplina que son los caballos de endurance o ride, ¿ok? Son animales de resistencia donde los llevan a campo travieso en diferentes tipos de topografía, etcétera. Caballos de polo y que muchos de acá deben saber de qué se trata esto, ¿verdad? Algunos lo llaman el deporte nacional o nuestro deporte nacional, que son los toros coleados. Bien, esto es un collage de algunas de las actividades deportivas que hacen los caballos o que ejecutan los caballos, porque son muchísimas, muchísimas. He mencionado acá las más comunes. En ese sentido, para que entremos en materia, cada una de estas actividades tiene una exigencia diferente para cada caballo. ¿Ok? No es lo mismo un caballo de dressage o un caballo de actividades western o un caballo de polo, un caballo de coleo. Tienen exigencias diferentes para el tipo de deporte o la disciplina ecuestre a lo que ellos van a desarrollar. ¿Ok? Y en base a eso, hay la raza o las razas que se utilizan más para esa disciplina deportiva, ¿ok? Y en conjunto con el entrenamiento y el acondicionamiento de esos animales. Bien. Los caballos son atletas excepcionales, pero sus adaptaciones anatómicas y fisiológicas que les confieren una ventaja competitiva los exponen al mismo tiempo a sufrir lesiones. Ya comenzamos a relacionar lesiones con atletas. Y eso lo vemos también en los seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos, las personas que practican algún deporte, están más expuestas a sufrir de una lesión musculoesquelética o una lesión de tipo ortopédica que los que no hacen ningún deporte, ¿ok? Obviamente porque están llevando siempre su organismo hacia límites, como ya lo vamos a ver acá, que de límites o niveles de alta exigencia, ¿ok? Donde el animal se le exige, pues valga la redundancia, que cumpla al máximo esa disciplina deportiva, que tenga el máximo rendimiento. Y en base a eso, nosotros los entrenamos, los acondicionamos, ¿ok? Los adaptamos desde el punto de vista anatómico y fisiológico para una actividad. Y cada una de esas actividades o deportes ecuestres son diferentes. Así como en los seres humanos, hay los maratonistas, hay los que hacen natación, hay los que hacen boxeo, hay los que hacen atletismo, hay los que hacen judo, artes marciales, y la disciplina deportiva también exige unas adaptaciones diferentes desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico
y el desarrollo de esos animales obviamente va a ser diferente. Desde el punto de vista de la contextura que nosotros vamos a ver de esos animales, un animal que se utiliza para velocidad es muy diferente a un animal que se utiliza para deportes western, ¿ok? Desde el punto de vista de su contextura, de su estructura corporal. Entonces, ya comenzamos a ver acá que el caballo como atleta está en riesgo de sufrir lesiones. Los caballos son animales únicos con una capacidad increíble para el rendimiento atlético. Sin embargo, la línea que separa el rendimiento máximo de las lesiones se estrecha y se cruza con facilidad en la búsqueda del mejor rendimiento que puede tener ese animal. Es decir, que en la medida que nosotros le exigimos más al animal, que queremos ir más allá de lo que él está dando, va el animal también a estar más predispuesto a sufrir lesiones. Y en el caso de lo que estamos hablando aquí, particularmente hoy, lesiones de tipo ortopédica. Hay otro tipo de lesiones, otro tipo de alteraciones a nivel respiratorio, por ejemplo, que también están involucrados en lo que es el atleta. Las lesiones musculoesqueléticas se producen en los caballos atletas como consecuencia de las tensiones biomecánicas. Ahí ya agregamos otra palabrita. Empezamos con caballo atleta, le agregamos lesiones y ahora vamos con tensiones biomecánicas. Esas tensiones biomecánicas de intensidad, duración y o frecuencia anormales que se ejercen sobre los huesos, las articulaciones y las uniones del esqueleto durante el entrenamiento y la carrera. Anormales. Si nosotros sometemos al animal a un ejercicio o caminar simplemente, ahí hay biomecánica, como ya lo vamos a ver. Pero cuando nosotros vamos más allá, que ya se convierte en algo anormal, entonces comienza los huesos, las articulaciones y las uniones del esqueleto, que son los ligamentos, básicamente, los tendones, junto con los músculos, a sufrir. Entonces, desde la perspectiva biomecánica, todo daño o lesión ocurre cuando se traspasa el límite del esfuerzo máximo de un material. Aquí estamos metiéndole otra palabrita a esto, material. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron física, la fatiga de los materiales? Bueno, aquí la biomecánica, cuando hablamos de biomecánica, de tensiones biomecánicas de intensidad, duración y o frecuencia anormales, llevan a la fatiga de ese material. Ahí se basa lo que estamos hablando hoy. La fatiga de ese material porque lo llevamos al extremo y si no damos chance que ese material se recupere con el debido reposo, con el debido tiempo, viene lo que llamamos de la fatiga del material. ¿Ok? Ustedes agarran, por ejemplo, un alambrito y le empiezan a dar el alambrito así, chaca, chaca, chaca. Llega un momento que el alambrito ¡pac!, se partió, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con los huesos, lo mismo pasa con los tendones, lo mismo pasa con los ligamentos. Es cuando ese material, que en este caso estamos hablando de seres vivos, ¿ok? Esas estructuras anatómicas se vencen, no resisten más, ya, ¡pum!, se rompió, ¿ok? Ahora bien, es importante comentar que esas tensiones biomecánicas son favorables, pero que no lleguen a niveles anormales. Me explico. Las tensiones biomecánicas derivadas de la fuerza que se aplican sobre el animal, sobre el peso, sobre la deformación, que llevan a, que reciben y hacen las estructuras anatómicas, favorecen en su maduración y en su fortalecimiento. Cuando el animal está creciendo, el potro está creciendo, él requiere de un poco de tensiones biomecánicas, de ejercicio controlado para que sus cartílagos
que están en crecimiento, sus huesos que están en crecimiento, sus tendones que están en crecimiento, ligamentos, etcétera, etcétera, se fortalezcan y maduren, y cuando llegue el animal a adulto, entonces el animal es mucho más resistente, mucho más fuerte, mucho más competitivo. ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos a estas frecuencias anormales o no damos el reposo adecuado? Entonces vienen las lesiones. Vienen las lesiones. ¿Por qué? Por tensiones biomecánicas, las lesiones musculoesqueléticas, en líneas generales, como consecuencia de tensiones biomecánicas. Haciendo un poquito de recordatorio, hay una ley que se llama ley de Wolf, Wolf como lobo, que explica eso, que la deformación, las tensiones biomecánicas sobre las estructuras, sobre el órgano, en el caso del hueso particularmente, conlleva a que ese organismo se active, o esa estructura, mejor dicho, perdón, se active y comience a haber las células del tejido, osteoclasto, osteoblasto, osteocitos, se activen y comience a haber una reforma en ese hueso y se vaya fortaleciendo en busca de que sea un tejido fuerte. En una oportunidad, valga el comentario, hablando con un veterinario de una universidad, de la Universidad de Utrecht, en Holanda, el doctor René Van Beren, que es una persona muy estudiosa del tema de los cartílagos, del tema de la biomecánica, etc. Él me comentaba, porque estábamos hablando de esto, eso nos vimos en una oportunidad, que a él le preocupaba mucho el futuro de los seres humanos, desde el punto de vista de su desarrollo, de su fortalecimiento de las articulaciones. Yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué usted me dice eso? Pues porque resulta ser que ahora los muchachos no juegan pelota, los muchachos no andan en patineta, no andan en bicicleta, no salen a la calle, se la pasan metidos en la casa sentados delante de un televisor con una consola, jugando PlayStation, jugando todo aquello. ¿Ok? Se aprenden a coordinar muy bien las manos con la vista, lo que están viendo. Pero desde el punto de vista biomecánico, esos cartílagos, esos huesos, esos ligamentos, esos tendones son débiles porque no recibieron durante la etapa de crecimiento, no recibieron las suficientes presiones, las suficientes tensiones como para que ellos se activaran y se fortalecieran. ¿Ok? El profesor Fernando Ramírez de Fisiología sabe muy bien de lo que estamos hablando, porque eso es parte del desarrollo, parte de la maduración de los tejidos. Entonces este doctor me decía de manera, y preocupado de verdad, me lo decía, yo creo que aquí va a haber una generación de personas con osteoartritis antes de tiempo. Por eso mismo, porque los cartílagos articulares no se estaban fortaleciendo en eso. Yo cuando estaba chamo, que no fue hace mucho, yo me acuerdo, yo andaba con una pelota, una bicicleta, y me daba trastazo y me caía y me fracturaba y un esguince y una cosa. Ahorita un muchacho no sabe, o sea, yo creo que no saben lo que es un yeso, no saben lo que es un golpe, un morado. ¿Me entienden? Entonces, este cuento yo lo digo acá porque es para que entremos, imaginemos qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa. Y eso pasa con los caballos. ¿Ok? Bien. En cuanto a las lesiones ortopédicas, cuando hablamos de lesiones ortopédicas, hablamos del sistema musculoesquelético, obviamente. Cuando hablamos de sistema musculoesquelético, involucra estructuras como los huesos, como los músculos, la fascia, tendones, articulaciones, cartílagos, ligamentos, cápsulas articulares y vértebras. ¿Ok? Entonces, el esqueleto axial, ¿ok? Que forma parte de todo lo que es la columna vertebral, y el esqueleto apendicular, que son las extremidades.
Todo eso forma el sistema musculoesquelético y las lesiones ortopédicas hacen referencia a lesiones del sistema musculoesquelético. Son las mismas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de hueso, hablamos de fracturas, son lesiones ortopédicas, músculos, miositis, fascia, fascitis, inflamación, está muy relacionada la fascia con los músculos, tendones, articulaciones como artritis, etc. Estas lesiones se clasifican. Hay varias clasificaciones. La más común y la más fácil es agudas, crónicas y catastróficas, cuando hablamos de lesiones ortopédicas. ¿Ok? Y parece mentira, pero ambas pueden llegar a esto, a catastróficas. Cuando hablamos de lesiones ortopédicas relacionadas con la biomecánica, generalmente, o sea, todas las lesiones musculoesqueléticas, o vamos a decir que casi todas, tienen un origen biomecánico, cuando pasamos esos límites que hemos hablado. Pero la biomecánica a veces se presentan, cuando el animal se está ejercitando, se presentan lesiones subagudas, ¿ok? Que el animal no presenta una sintomatología muy clara, puede que manifieste alguna molestia, ¿ok? Por ejemplo, una ligera periostitis, ¿ok? Inflamación del periósteo, por una irritación producto de una tensión excesiva sobre el periósteo con algún ejercicio. Esa periostitis a veces va acompañada de microfracturas, ¿ok? Y esas microfracturas a veces no presentan una sintomatología muy clara, muy evidente, sino que, bueno, un dolorcito, una molestia, el caballo cojea un poquito y tal. Y se hacen crónicas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con esa lesioncita que no tratamos, que no atendemos, que no le damos el debido cuidado porque no le paramos? Sencillamente le inyectamos un analgésico, le bloqueamos los nervios, ¿ok? Pero la procesión sigue y el efecto biomecánico continúa sobre esa estructura. ¿Y qué va a pasar ahí con esa microfractura? Va a terminar aquí. Que en un momento de la carrera o del ejercicio, el animal ¡fuan! Se va. Una fractura horrible, ¿ok? Donde lamentablemente, cuando hablamos de lesiones catastróficas, son lesiones que se clasifican como aquellas lesiones, o se definen, ¿no? Mejor dicho, como aquellas lesiones que producen un impedimento o una discapacidad en el animal para continuar su actividad deportiva o que hay que sacrificarlo. ¿Ok? Esas son las lesiones catastróficas. Y aquí juega papel importante la biomecánica también, como ya lo hemos dicho. Entonces, esto aquí, quiero hacer un paréntesis para llamar la atención. Porque estas lesiones catastróficas, que pueden ser agudas también, ojo, un animal en una plena carrera de repente pisa un hueco y se va y puede haber una fractura catastrófica, aguda, el animal no tenía nada antes. Eso puede pasar, ¿ok? Pero muchas lesiones de tipo crónica, subagudas, terminan en catastrófica porque no le dieron el debido tratamiento a ese animal. Y de repente el animal, haciendo un ejercicio que inclusive no requiere de mucho, ¡pum!, se fracturó. ¿Ok? Lamentándolo mucho, a veces tenemos que sacrificar al animal por las razones que ya muchos sabemos. Pero también en esas lesiones catastróficas hay que tomar en cuenta un aspecto, que los caballos, como lo hemos dicho ya, se utilizan para deporte. Y como se utilizan para deporte, generalmente llevan a una persona arriba. ¿Ok? Y son muchas las personas que han sufrido lesiones graves cuando un caballo sufre una lesión de estas catastróficas, porque el caballo se va completo y el que va arriba también se va.
¿ok? Y hay personas que inclusive han fallecido en el sitio, ¿ok? Entonces, esto es un llamado de atención para cuando nosotros tengamos estas lesiones crónicas. Uno que es una cañerita, no, él va bien, yo le inyecto butazolidina, por decir algo. Y no, caballo de coleo. No, yo le inyecto buta y él colea. Y van 3 días coleando y lo montan en el camión y se lo llevan para el otro pueblo que hay otras fiestas patronales. Y de repente el caballo ¡guau!, se fue de pico. O también los tendones, lesiones crónicas del tendón, micro lesiones. Y de repente un esfuerzo máximo, ¡pum!, se fue el tendón. Y entonces ya no hay mucho que hacer. ¿Ok? Entonces esto es un llamado de atención aparte de lo que estamos hablando. Bien. ¿Cuál es la anatomía funcional del caballo? Es importante cuando hablamos de biomecánica tener conceptos claros de anatomía funcional. Obviamente que aquí no lo vamos a hacer porque eso es muy largo, muy complicado. Y ya a esta hora, yo de verdad, yo me paré aquí y no sabía de qué iba a hablar hasta que vi la portada de la charla, pues. Y dije, bueno, ¿para qué me trajeron a mí aquí hoy? Porque estaba tan concentrado en las charlas aquí de los doctores que dije, bueno, ¿qué fue lo que iba a hablar yo? Bueno, lo cierto es que la anatomía funcional del caballo es esa anatomía que nosotros conocemos, que estudiamos cuando éramos estudiantes o los que están estudiando lo que están estudiando, valga la redundancia. Estudiamos anatomía topográfica, estudiamos anatomía descriptiva, ¿verdad? Y también hay la anatomía funcional. ¿Qué quiere decir la anatomía funcional? Bueno, ¿para qué funciona cada estructura de esas que están? A mí me hablan de músculo. El músculo que nace aquí, se inserta allá y pasa por aquí el nervio, va por allá. Todo eso lo tuvimos que aprender. Ah, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Verdad? ¿Para qué sirve ese músculo? A nosotros nos dijeron, no, que el músculo tal, ¿qué tal? Anatomía funcional. Y eso se refleja en lo que estamos hablando de la biomecánica. Una cosa va con la otra, van tomadas de la mano. Entonces, bueno, si nosotros esta figura que estamos acá la desarmamos, vemos en primer lugar los músculos, ¿ok? Esto que está aquí, ¿ok? Contracciones musculares, que el músculo, ¿qué es lo que hace? El movimiento con la contracción y la relajación del músculo hace que dos estructuras óseas unidas por una articulación, aquí están los ligamentos, la cápsula articular, etcétera, el animal ejerza un movimiento, una palanca. Cuando hablamos de biomecánica hay muchos términos que hay que definir. Uno de ellos es palanca, sistema de palanca. Entonces, cuando estos músculos se contraen, algo hacen en estas extremidades. Y a eso nos referimos con anatomía funcional. Los músculos se unen a los tendones, nacen en un sitio y van hacia otro, se insertan a través de un tendón y el tendón lo que hace es transmitir esa energía, esa fuerza que el músculo está haciendo y de esa manera flexiona o extiende una articulación y en consecuencia los huesos que están relacionados con esa articulación. Las extremidades o el esqueleto apendicular, anterior, posterior, están formados, ¿verdad? Lo que hablamos al principio, cuando el desarrollo del caballo como un atleta desarrolló grandes masas musculares en la parte superior, propulsión, para desarrollar velocidad. Y en las partes bajas de sus extremidades, tendones, ligamentos, para movilizar esa estructura fina que son las patas del caballo, como se conoce normalmente. Dentro de esta estructura anatómica tenemos esto especialmente aquí, ya les vuelvo a decir otra vez, que es el pie del caballo. El pie del caballo con el casco, la falange y el metacarpo o el metatarso, de acuerdo si es anterior o posterior.
una articulación que vemos acá. Hay muchas articulaciones, hay diferentes tipos de articulaciones, pero para efectos de lo que estamos hablando hoy, de la biomecánica, ¿ok? Las articulaciones que tienen movilidad son las que nos interesan. Estas articulaciones están compuestas por dos huesos, por lo menos dos huesos, ¿ok? Cartílago articular, cápsula articular, ligamentos de sostén que varían de acuerdo al tipo de articulación, de acuerdo a la especificidad de la articulación. Esto que están acá, ¿qué es? Una pintura muy bonita, dirían, bueno, este le dio por hacer rayitas ahí. Esta figura representa lo que es la fascia. Fascia es un tejido conectivo, ¿ok? Que le da soporte a prácticamente a todas las estructuras, tendones, músculos, y sirve de soporte. Y también la fascia hoy en día está catalogada dentro de las estructuras del el sistema musculoesquelético y por lo tanto es propensa a sufrir de lesiones, ¿ok? De lesiones, inflamación, desgarros, etc. Y mucho dolor que se traduce cuando hay esos cuadros de miositis. Bien, el sistema musculoesquelético, como tal que nosotros lo conocemos, músculos, huesos, articulaciones, etcétera, tiene una función o varias funciones, principalmente sostener el cuerpo, darle soporte a todo ese cuerpo, proporcionar el movimiento y proteger órganos vitales que se encuentran en las cavidades, tanto cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad pelviana, ¿ok? Y bueno, por acá tenemos el cerebro. Entonces, pero para lo que hoy vamos a hablar, o que ya estamos hablando, mejor dicho, no se asusten, es proporcionar movimiento. Cuando hablamos de biomecánica, es movimiento, no solamente movimiento, también es estática. La biomecánica es estática también. Bien, entonces aquí vemos este dibujito, esta foto del movimiento, el cual se genera o es proporcionado por el sistema musculoesquelético. Bien, antes de esto, antes de continuar, vamos a hacer un breve repaso. No me quiero meter mucho aquí para no cansarlo. Para poder entender el movimiento de los caballos, para poder entender las lesiones ortopédicas de los caballos, tenemos que tener más o menos claro lo que es el andar de los caballos, las marchas, los aires, que de eso la doctora Merifela aquí sabe mucho, porque ella es juez. Y entonces hasta me puede corregir aquí. Ojo. El caballo tiene marchas, aires, pasos naturales que son propios de él. ¿Ok? Dentro de esos pasos naturales hay los simétricos y los asimétricos. Dentro de los simétricos están el paso, que es el caminar, el trote, que ya todos los conocemos, la ambladura, ¿ok? Y aquí me faltó uno que se llama paso llano, que lo utilizan mucho los caballos paso fino y los caballos islandeses, no irlandeses, islandeses, de Islandia, ¿ok? Que tienen un andar, un paso natural muy bonito, ¿ok? Y ese se llama paso llano, que también es una marcha simétrica. Cuando hablamos de simétrica es porque se repite en un ciclo el mismo esquema, ¿ok? Del paso del animal. Y las asimétricas, donde ya se pierde esa repetición cíclica del paso, son el galope medio o medio galope, llamado canter también, y el galope como tal, que es la máxima velocidad que desarrolla un caballo. En ese paso o en ese aire o en esa marcha es donde él desarrolla la máxima velocidad. Y ahí también, en esa máxima velocidad, es donde ocurren también la mayoría de las lesiones. ¿Por qué? Porque la velocidad también es un factor de orden biomecánico que le imprime una mayor tensión a todo lo que es el sistema musculoesquelético del animal.
Bien, aquí tenemos ejemplos de paso, ¿ok? El paso natural del animal, que es el caminar, posterior derecho, posterior izquierdo, anterior izquierdo. Y eso se repite, ¿ok? Es un paso simétrico a 4 tiempos. Luego tenemos el trote, que es a 2 tiempos, donde tenemos posterior derecho, que es este, ¿verdad? Con el anterior izquierdo, ¿ves? Están en la misma posición, en diagonal. Y luego el posterior izquierdo con el anterior derecho. Ese es el trote. La ambladura, que también es de 4 tiempos, donde tenemos posterior derecho con anterior derecho, posterior izquierdo con anterior izquierdo. Van así. Este es muy parecido al paso llano ese que estamos hablando. Y es una marcha simétrica también. Es importante conocer esto a la hora de hacer diagnósticos de cojeras en los caballos. Si nosotros no conocemos esto, no vamos a hacer un buen diagnóstico de cojera o vamos a estar un poco perdidos en ese sentido. Entonces, y para los efectos de la biomecánica, entender la biomecánica y por qué se producen las lesiones ortopédicas, es importante conocer un poco eso. Profundizar, pues el que le interesa el tema tiene que meterse para acá, con esto también. Luego tenemos el medio galope, que es un galope suave, recogido, lo llaman algunos, no desarrolla tanta velocidad, tiene básicamente es como el antes o el después del galope. ¿Okay? Cuando ustedes ven, por ejemplo, una carrera de caballo, ustedes lo ven, el caballo pasa la meta y entonces luego empieza, lo van llevando así. No lo pueden frenar de golpe. ¿Ok? Tiene que ir poco a poco. Ahí entra el animal, viene de un galope franco a un galope medio. Y luego lo regresan así suave y poco a poco le van disminuyendo la velocidad. ¿Ok? Hasta llegar al... Generalmente también hablan de que el galope medio tiene 3 tiempos y el galope como tal tiene 4 tiempos. Pero bueno. La locomoción es una compleja integración de patrones de movimientos lineales y rotacionales. Porque no solamente es lineal, también hay rotación en las extremidades, creados por una combinación de fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo del caballo. Fuerzas internas y externas. Eso está como Guerra de las Galaxias, ¿verdad? La fuerza te acompañe. Entonces, es que a veces hay que decir, porque yo veo a la gente así, se están como medio dormidos, entonces uno tiene que decirles algo para ver si espabilan, porque con este aire acondicionado y esta oscurana que estamos aquí. Bueno, ¿a qué se refieren fuerzas internas? Ya estamos, fíjense, hablando de temas. La fuerza interna es la que proviene del cuerpo del animal, la que el animal genera a través de la contracción muscular, a través de la extensibilidad de los tendones y a través de la deformación ósea y las palancas que hablamos hace un ratico. Estas son fuerzas internas que generan un movimiento en el animal. Y luego hay fuerzas externas, es decir, que vienen de afuera, como son la gravedad. La gravedad es una fuerza que tiene un peso específico, vamos a decirlo así, dentro de lo que es el movimiento del animal, porque hay una fuerza que está llevando al animal hacia abajo, o sea, hacia el centro, ¿me entiendes? Él tiene un centro de gravedad y el animal tiende a quedarse ahí. Las fuerzas del soporte del peso, el peso tanto del animal, ¿ok? Como el peso que lleva la persona arriba, ¿ok? Pero es una fuerza externa que viene de acá. Esto es unas iniciales en inglés que es Ground Reaction Forces. Son las reacciones, las fuerzas de reacción del suelo. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. La fuerza de reacción del suelo. Porque cada vez que el animal apoya, hace un apoyo, él imprime una fuerza hacia abajo.
pero al mismo tiempo hay una fuerza que se devuelve en la misma proporción. Ya lo vamos a ver. Ya ven que no es fácil. La biomecánica hay que estudiarla con calma, leerla. Y todo esto lo podríamos reducir aquí en biomecánica. Biomecánica, entonces, es una ciencia que se encarga del estudio del movimiento de los animales o de los seres vivos. La biomecánica se aplica sobre los seres humanos. La biomecánica se aplica sobre todos los seres vivos y hoy en día inclusive la biomecánica la están aplicando en el diseño de equipos deportivos. Obviamente que tiene que ver. En el diseño de material médico quirúrgico. Cuando diseñan una sutura, un material de sutura, estudian la biomecánica de ese material de sutura, la resistencia de ese material de sutura. Cuando diseñan una, ¿cómo se llama esto? Uy, se me fue el nombre. Un suplemento de una pierna, por ejemplo, una prótesis, disculpen el lapsus, eso es bajo estudios de biomecánica también. Entonces, porque estudian todas esas fuerzas que interactúan ahí. Hay biomecánica deportiva, hay biomecánica clínica, hay biomecánica como tal, hay muchas divisiones dentro de lo que es la palabra biomecánica. Pero en realidad, todo se resume en esto, en el estudio de estas fuerzas y del movimiento que se genera en el animal. En este sentido, la biomecánica es la ciencia que estudia los efectos de las fuerzas internas y externas sobre los organismos vivos. Tenemos que acordarnos de esto. Leyes de Newton. Ya dijo ahí alguno, dijo, ya vino este fastidiarme. Tanto que me costó pasar física y ahora vamos a venir a esto otra vez. Cuando yo vi en el primer semestre física, dice, bueno, ¿y esto para qué me enseñó? Yo vine fue a estudiar veterinaria, yo no vine fue a estudiar física. Y bueno, y termino también con esto. Es que a uno le encanta enredarse la vida. Entonces, las tres leyes principales de Newton, principio de inercia. ¿Qué quiere decir ese principio de inercia? Que cualquier cuerpo, que esté en estado de reposo o movimiento, si se le ejerce una fuerza, él o se pone en movimiento o puede cambiar la dirección. ¿Verdad? Esa es la ley de la inercia. Está parado, me aplican una fuerza, un empujón y me voy para adelante, ¿verdad? Eso es ley de la inercia. Yo hago esto, contraje el músculo de mi pierna y avancé. Ley de la inercia. Ley fundamental de la dinámica. Que un cuerpo que está en movimiento o que está en reposo, al aplicarle una fuerza, se pone en movimiento y acelera. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la magnitud de esa fuerza, mayor es la aceleración. ¿Ok? Entonces, fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, cuando veíamos los becerritos aquí del doctor Delgado, veíamos que no tenían casi fuerza para caminar. Ahí estaba la ley fundamental de la dinámica. Y el principio de acción y reacción es que toda fuerza, o mejor dicho, toda acción genera una reacción contraria de igual magnitud. Si yo hago esto, me van a disculpar, no voy a romperle yo el piso aquí a la gente de Medivep. Si yo hago esto, háganlo ustedes. Ajá, ustedes sienten que algo sube, ¿verdad? Así como sienten algo que les sube por la pierna. Esa es la fuerza, el ground reaction forces, la fuerza de reacción del suelo. ¿Ok? Esa es el ground reaction forces. Entonces, inclusive hay la biomecánica no solo sirve para evaluar esto, sino para evaluar patrones de locomoción, etcétera, etcétera, rendimiento o performance de los caballos, etcétera. Y en los seres humanos también. Hay un método para analizar el patrón de la marcha de los caballos y cojeras, claudicaciones,
con lo que llaman placas estacionarias de fuerza, donde el animal lo hacen que apoye ahí y él mide, esa placa mide la fuerza con que él apoyó. Y si pasa las 4 patas, va a determinar con qué fuerza apoyó esta, con qué fuerza apoyó esta, con qué fuerza esta y con qué fuerza esta. Y la que menos apretó, la que menos produjo lectura, en teoría el animal claudica porque evita pisar ahí con fuerza. Esa es una de las utilidades. Entonces ese es lo que yo les comentaba ahora, las fuerzas de reacción del suelo. Cuando yo hago así, siento como un calambre que me viene para la pierna. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para lo que vamos a ver más adelante, porque estas leyes de Newton son la base fundamental de la biomecánica. Comprendiendo eso, nosotros vamos a entender por qué se producen algunas lecciones. Porque imagínense, como ya lo vamos a ver, les adelanto, un animal que tenga, cuando el caballo apoya el casco, por lo que nosotros sabemos de anatomía, el casco está diseñado de una manera que expande, distribuye la fuerza en forma equitativa, siempre y cuando ese casco esté balanceado. Ahora bien, cuando hay un desbalance en ese casco, por ejemplo, cuando el animal apoya o hay un problema de asimetría o de alineación en los aplomos de ese animal, cuando el animal apoya con fuerza, esa fuerza de reacción que sube se va a distribuir, lo ideal es que se distribuya de manera equitativa, pero cuando el animal está medio torcido o tiene un casco defectuoso, esa fuerza sube y puede ir para allá o puede ir para acá. Y entonces afecta una articulación en particular, una parte de una articulación, o afecta un tendón, o afecta un ligamento. Y ahí comienza a machacar, chácata, 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 se forma la lesión crónica y luego viene la lesión grave. ¿Están entendiendo la dinámica de esto? Eso es lo que yo quiero que vayamos entendiendo. Entonces, dentro de estas leyes de Newton, que se derivan el estudio de la biodinámica y la bioestática. La biodinámica se divide en cinemática y cinética. Todo esto es biomecánica. Todo esto son análisis biomecánicos que se hacen en los caballos. La cinemática estudia los movimientos, caracteriza los movimientos, los ángulos de las articulaciones, los caracteriza. Podemos ver si un animal flexiona mejor una articulación que otra cuando lo comparamos con el miembro homólogo a través de videocámara. ¿Ok? Y la cinética estudia también el movimiento, pero también al mismo tiempo estudia el origen o las fuerzas que dieron origen a ese movimiento. Entonces, un poquito, ahí están las placas estacionarias de fuerza para estudiar la fuerza de reacción del suelo. Me están llevando la ola, ¿verdad? Bueno, es que es tarde y tenemos hambre. Aquí tenemos esta figura que nos demuestra el centro de gravedad del caballo. ¿Cuál es el centro de gravedad del caballo? Mucha gente dice no, que es el cartílago cifoide. No, ese no es el centro de gravedad del caballo, el cartílago cifoide. Pasa por el cartílago cifoide, sí, pero no es el cartílago cifoide. El centro de gravedad, si nosotros trazamos estas dos líneas, bien sea de aquí, de la escápula humeral a la coxofemoral, y una línea que pasa por toda, desde la cruz hasta la parte posterior de la extremidad, donde se cruzan es el centro de gravedad. Y ese centro de gravedad es muy importante para el efecto de la distribución de la fuerza, porque el animal varía ese centro de gravedad hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, en la medida que va haciendo el movimiento. Y ahí ocurre lo que llamamos el equilibrio. Si ese centro de gravedad está fallo, entonces el animal, y eso tiene que ver mucho con la propiocepción, que también es un tema largo y tendido. Estamos haciendo un análisis de una yegua. Esto fue acelerometría para determinar regularidad, simetría, cadencia, fuerza dorsoventral, fuerza de propulsión. Este soy yo con unos kilitos menos, kilitos más, unos años menos. El pelo sí está igual. Esos son sensores acelerométricos para
determinar algunas variables del patrón locomotor de los caballos. Bien, entonces, aquí sí se me alteró ¿cómo se llama? La lámina. El sistema locomotor, ¿qué es lo que buscamos? Las fuerzas actúan sobre un mecanismo. Ese mecanismo está conformado por músculos, huesos, articulaciones, tendones y ligamentos. Y eso a su vez está comandado, ordenado, organizado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Para qué? Para generar un movimiento a la final. Pero todo se complementa, todo. Entonces, si un animal con un déficit nervioso, obviamente que afecta la locomoción, las fuerzas siguen actuando igual, pero no hay un comando, no hay una organización, no hay un orden de las cosas. Y por ahí también se ven las alteraciones. Esto es todo lo que hemos hablado hasta ahorita está resumido acá. He debido empezar por aquí y ya está. Nos ahorramos un tiempo. Entonces, la biomecánica estudia la relación cualitativa y cuantitativa, es decir, calidad y cantidad entre las fuerzas aplicadas al caballo y las fuerzas del mecanismo locomotor, las cuales se resisten a las fuerzas aplicadas externamente, convirtiéndolas en movimiento. El tema de las fuerzas externas y las fuerzas internas es como una lucha de poder. ¿Quién puede más? Yo puedo más que tú puedes más que yo. ¿Ok? Entonces hay una fuerza en contra de mí y hay una fuerza que la genero yo para ir en contra de ti. Entonces es una lucha, ¿ok? Y el equilibrio de esa fuerza genera el movimiento, genera lo que nosotros conocemos como la locomoción, convirtiéndolo en movimiento. Un poco de la mecánica de la marcha equina, que también es importante conocerlo. ¿Conocen este caballo? El papá de los helados. Vamos a decirlo así. The King of the King. El rey de los reyes. Un caballo que se llamaba Secretariat. ¿Ok? Y eso, así como hay personas que tienen un ídolo, no, que yo, mi ídolo o mi ídola, se dice también. Este es mi ídolo, este animal, de verdad. Lo que hizo ese caballo, yo les recomiendo, los que no la han visto, vean la película, una película que hizo Disney sobre Secretariat. Y bueno, eso es muy emocionante, la hazaña de ese caballo, de verdad. Para mí, lo que hizo este caballo y otro que se llamaba Seabiscuit, esos son la tapa del frasco para mí en cuanto a caballos, 50 años. Tiene el récord de las 3 carreras de la Triple Corona Americana y la ganó en el año 73. Saquen ustedes la cuenta. Bueno, yo no me voy a poner aquí como Ali Khan tampoco. Entonces, zancada, paso o tranco. También la zancada se define como el ciclo completo del movimiento de una extremidad y constituye la unidad de locomoción. ¿Ok? Esta es la zancada del animal. Cuando él apoya acá y vuelve a hacer el otro ciclo con el mismo miembro, esa es la zancada de él. ¿Okay? Esa es la zancada tiene que ver mucho con el desarrollo de la velocidad, con el performance de los caballos en cuanto al entrenamiento y el acondicionamiento. Esa zancada tiene un ciclo completo que tiene 3 fases. Fase de estación y apoyo, fase de balanceo y fase de suspensión o vuelo. Aquí tenemos la fase de apoyo. La fase de apoyo tiene 4 subfases, para decirlo así, ¿verdad? O 4 pasos. Primero el impacto contra el suelo, que llaman concusión, cuando el caballo apoya el miembro sobre el suelo. Luego, la fase de impacto, que es cuando ocurre el apoyo completo. Luego la fase de soporte, que ya es cuando él apoya todo su peso sobre esa extremidad y ahí es donde actúan las fuerzas de reacción del suelo. Y luego la fase de quiebre o rollover, que es cuando despega el casco otra vez. ¿Ok? Y esta fuerza que va hacia arriba ayuda a este rollover, este rompimiento.
sea, esa misma fuerza que viene del suelo ayuda a que el caballo se impulse hacia adelante. Entonces, es como un ciclo que se repite cada vez que el animal va corriendo, va galopando, que esa fuerza cuando él apoya y la fuerza que viene en contra, lo impulsa hacia adelante, lo lleva, lo saca. ¿Ok? Por eso también que es importante esta fase, en la fase de propulsión, cuando hay el quiebre, para que el miembro o la extremidad despegue. Esto es importante conocerlo, porque vemos en qué momento actúa la fuerza de reacción del suelo. Y esa fuerza es la que tenemos que estar muy pendientes con el tema del balance del casco, las herraduras, los aplomos, la alineación de las extremidades, para que esa fuerza se distribuya de una manera correcta y lleve a buen fin el movimiento del caballo. Luego tenemos la fase de balanceo, donde hay una fase de protracción, ¿ok? Una fase de protracción donde la extremidad se va hacia adelante con un grupo de músculos que ejercen esa acción. Y luego fase de retracción que va hacia atrás. Voy caminando y hay una fase de protracción, unos músculos que me llevan el miembro hacia adelante, y una fase de retracción que lo lleva hacia atrás, y luego otra vez protracción, retracción, protracción, retracción, y así va. ¿Ok? Son grupos musculares diferentes. Es lo que llamamos, y ocurre ese momento en la fase de balanceo. Aquí tenemos una protracción clarísima y aquí tenemos una fase de apoyo de esta extremidad. ¿Ok? Y luego la fase de suspensión de vuelo es cuando todos los miembros están en el aire. En la fase de galope se ve mucho eso, que todos los miembros están en el aire. Aquí tenemos en esta fotografía protracción, apoyo en una etapa, ¿ok? Retracción, este miembro. Aquí está comenzando, miren la tensión de los músculos. Está comenzando la retracción, protracción del posterior. En esta foto vemos varias etapas de esa fase de balance. Es importante esto, vuelvo a repetir, porque las lesiones ortopédicas causadas por factores biomecánicos están relacionados con estas etapas, que es cuando el animal apoya, retrae, propulsa, vuelve a apoyar, y la velocidad es un factor importante, y el balance del casco para una buena distribución de fuerzas hacia la parte superior, que no afecten las articulaciones ni afecten los huesos. ¿Cuáles son los factores que afectan el movimiento del caballo? Bueno, hay muchos. Conformación, aplomo, morfología y estructura corporal. Ya hemos hablado de lo que es la conformación, la importancia de la conformación del animal, desde el punto de vista de estructura, los aplomos, la alineación correcta de esas extremidades, el herraje, el balance del casco, la superficie de terreno de trabajo y entrenamiento, el tipo, las características. Tienen que ver mucho con el movimiento, ¿ok? Y con las características de ese movimiento que va a desarrollar el caballo. No es lo mismo una pista de grama, una pista de arena, una pista con fango, una pista llena de piedra, una pista con declives. Todo eso influye en el movimiento y en consecuencia con las fuerzas que están ejerciéndose sobre esa extremidad o ese sistema musculoesquelético. Desequilibrios en cuanto al centro de gravedad, las fuerzas y el jinete, entrenamiento y condición física. Aquí vamos a decir una cosa que es importante. Mucha gente confunde entrenamiento con acondicionamiento, y son dos cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, el entrenamiento es entrenar, valga la redundancia, enseñar al animal a desarrollar un deporte, unas habilidades, igual en el humano. Yo me entreno para ser nadador, yo me entreno para ser boxeador, entreno y adquiero habilidades para ser buen boxeador, para ser buen nadador. Y el acondicionamiento
tiene que ver con la parte fisiológica del animal. Que el animal se adapte a ese ejercicio, se adapte a ese deporte, se adapte a las condiciones que nosotros le estamos exigiendo. Entonces, no confundir entrenamiento con condición física. Yo puedo tener mucha técnica de boxeo, pero si no tengo condición física no aguanto un round, ¿verdad? Muchos boxeadores jubilados se retiran, no, eso no se olvida la técnica, pero físicamente no tienen condiciones para enfrentarse a un boxeador más nuevo, más joven. Y eso tiene que ver con eso. El estado de salud, dolor, fatiga física y mental. Mire, mental. En los caballos la fatiga mental es importante. Los caballos se aburren, se cansan. Entonces también tenemos que darles un descanso mental. Esto es aparte de lo que estamos hablando de la biomecánica. Básicamente lo que tiene que ver con biomecánica es hasta aquí. La fatiga tiene que ver con el movimiento, fatiga muscular. Una fatiga puede generar una lesión ortopédica, aun cuando la fatiga no tenga nada que ver con biomecánica. Claro que sí, porque si el animal está cansado, tiene los músculos cansados, fatigados, no coordina bien. Y si tiene fatiga mental, su sistema nervioso no coordina bien. Por lo tanto, esa locomoción va a ir fallando. Y el animal puede dar un traspié, puede dar un fallo que se puede convertir en una lesión catastrófica. Entonces, esto también llamó la atención y ese es el motivo principal de mi charla aquí hoy. Es llamar la atención a todos los oyentes y que eso se repita, por favor, que debemos tener mucho cuidado con esto. Esos dolores imperceptibles o esa fatiga. Entonces tenemos a veces caballos que los ponemos hasta la madrugada coleando, por ejemplo, o por ahí en una cabalgata, o varios días haciendo un ejercicio, un deporte, etcétera. El animal se cansa, se fatiga. ¿Ok? Ustedes no han visto esos corredores de maratón cuando ya van, que no, y se van. Y se van, caen al suelo, larguito, rollito. Eso es fatiga. Y ahí se puede fracturar. Ahí se le puede ir un tendón, un ligamento. Se puede haber una luxación de una articulación. ¿Me entiende? Y eso pasa con los caballos también. Entonces, esos son aspectos que debemos tomar en cuenta. Mucha gente cree que los caballos son como los carros. Lo prendo, estoy pendiente del aceite y dale. Es un ser vivo. ¿Ok? Edad y estado de desarrollo, obviamente, que tiene que ver mucho con el performance que pueda el animal. Los equipos, cuando hablo de equipos me refiero a monturas, riendas, frenos, animales que están incómodos, una silla que no le sirve, un freno que le molesta, todo eso influye en el movimiento del caballo. Temperamento y estado emocional del caballo. El caballo tiene que tener un equilibrio emocional también. Si nosotros lo maltratamos, lo pegamos, lo montamos en un camión, y entonces nos vamos para el pueblo de regreso y le cae un palo de agua encima, hay que tratarlos con respeto. Eso es aparte, ¿no? Aparte de lo que quería hablar hoy aquí. Esto es un movimiento natural del caballo, ¿verdad? Siempre vemos los caballitos que se paran, la gente que toma pampero, ven esa foto y se acuerdan, ¿verdad? Caballitos frenados. Eso los caballos lo hacen de manera natural. Pero aquí también hay algo que biomecánicamente los puede afectar mucho. El peso del animal se concentra hacia esta parte. Y yo he visto, no muchos, gracias a Dios, pero he visto varios caballos con fracturas a nivel de sacro, a nivel de coxales, por esto. Pues. Entonces, esto lo traigo a colación. Factores biomecánicos asociados a las lesiones ortopédicas en el atleta equino. Está muy relacionado con lo que hablamos anteriormente. Estos factores biomecánicos son la fuerza de tracción, la fuerza de impacto,
cizallamiento, compresión, tensión, torsión, fatiga en un momento dado. Fíjense todos los tipos de fuerza que hay. Fuerza de tracción, de impacto, cizallamiento, compresión, tensión, torsión y fatiga. Bueno, la fatiga no es una fuerza como tal, pero tiene que ver con esto. Fatiga del material, porque la fuerza excesiva me conlleva la fatiga del material y por lo tanto a una lesión de tipo ortopédica. Y estas fuerzas vienen dadas tanto por las fuerzas internas que genera el animal, la contracción muscular. Una contracción muscular muy intensa, muy fuerte, puede dañar un tendón del mismo animal. Puede dañar una articulación, ¿ok? Por el extremo de fuerza. Y eso depende mucho también de la conformación del animal. Ustedes saben los caballos cuarto de milla. Son caballos muy musculosos, ¿verdad? Tienen grandes masas musculares. Pero ellos desde el punto de vista de la conformación tienen un gran defecto. Cascos pequeños, cuartilla corta y cañas cortas y finitas para esa masa muscular que tienen allá arriba. Y acuérdense que todos los tendones vienen para allá. Cuando esos músculos traccionan, si el animal no está debidamente entrenado y acondicionado, que no tiene un buen performance, pueden generar lesiones. Esas fuerzas internas del animal. Y si a eso le sumamos las fuerzas externas, bueno, ni se diga. Mala alineación y desequilibrio. Aquí tiene que ver el tema de los aplomos del animal para esa distribución de fuerza y el desequilibrio en cuanto al centro de gravedad, el desequilibrio que puede generar un jinete montado en el caballo puede producir un desequilibrio. Y al haber un desequilibrio, las fuerzas se distribuyen de mala manera. Eso es como cuando tenemos un carro mal alineado o mal balanceado, o un caucho le falta más aire que otro. Tiene que estar equilibrado, tiene que estar para que el carro vaya perfecto, ¿verdad? Porque si no se va para un lado o tiene una vibración, es más o menos lo mismo, pues. Sobrecargas repetitivas. Esas sobrecargas repetitivas, por ejemplo, esas fuerzas de reacción del suelo que van hacia una articulación y el animal tiene una mala alineación y esa fuerza comienza, el animal apoya, mejor dicho, hay una parte de la articulación que se roza más que otra y por efecto de las fuerzas esas es una sobrecarga repetitiva, o sea, se repite y se repite, se repite, se repite, se repite, se repite hasta que ¡pum! La lesión. ¿Ok? Lo del alambrito, lo que le di el alambrito se repite, tú le das y 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 ¡pum! Se parte. Sobrecarga repetitiva, ay carajo, sobre una estructura. Superficie de terreno, lo que hablábamos ahora. Terrenos de arena, pistas de arena compactadas, obviamente que cuando el animal apoya, la fuerza de reacción va a ser mucho más severa. Si no está muy compactada, va a haber cierta amortiguación y va a dar chance a que distribuya las fuerzas del casco y vaya hacia arriba. En pista de grama, no es tan compactada como de arena, pero tiende a hundirse más. Entonces puede haber una sobretensión de los tendones. Pista fangosa con barro, no solamente pista de carrera, mangas de coleo, canchas de equitación, etc. Eso produce un desequilibrio en el animal que el animal puede, o sea, no se siente bien afincado, no se siente bien ajustado y eso por lo tanto también se considera como una alteración por el terreno y un desequilibrio que entra aquí en lo que estamos hablando. Mala técnica de entrenamiento y manejo cuando no le damos al animal el reposo debido. En el caso de los caballos de carrera, por ejemplo, aquí en Venezuela los caballos de carrera debutan a los 2 años de edad, por lo general. Ya comienzan a hacer sus primeras carreritas. Y los caballos no osifican bien hasta los 3 años. Generalmente a los 3 años es que ya osificaron bien. Pero a veces
vamos a los 2 años con el caballito. Entonces, ese animalito tiene tendencia a sufrir de cañera, que llamamos, que es una periostitis a nivel del metacarpo principal, porque cuando el animal apoya, ya lo vamos a ver, hay una fuerza que se ejerce sobre el peso, el mismo peso del animal, que hace que la caña, o sea, el hueso largo de la caña, el metacarpiano, se haga una concavidad, o sea, se dobla como si yo agarrara una caña y la doblo. ¿Okay? Eso va lesionando el periósteo y lo inflama. El entrenador debe percatarse de eso y colocar el animal en reposo para que el animal recupere esa condición, o sea, se recupere de esa condición. Si lo seguimos entrenando, si lo seguimos trabajando, esa pequeña periostitis se puede convertir en una microfractura. Y esa pequeña microfractura se puede convertir en una fractura de estrés. Y esa fractura de estrés se puede convertir en una fractura catastrófica. Otros factores relacionados con las lesiones, factores predisposición genética, edad, condición física, nutrición y factores individuales propios del animal que a veces son insospechados y a veces ni los entendemos. En el caso de los huesos, estas fuerzas son huesos largos, fuerzas de torsión, ¿ok? Fuerza de cizallamiento, esta fuerza cuando el hueso, lo que yo le digo, se deforma, formando como una concavidad, fuerzas de compresión, produciéndome lesiones muy características por la compresión, fracturas, por la tensión, el cizallamiento y la torsión. Fractura en espiral, transversa, oblicua, etc. Entonces, de acuerdo a cómo ocurren o cómo accionan las fuerzas sobre la estructura, se va a producir una lesión en particular. ¿Cuál lesión? Es alta si nosotros vamos más allá de la resistencia del animal. O sea, es normal que se produzca esa periostitis, pero lo normal también es diagnosticarla y dar el descanso, porque acuérdate lo que yo hablé del principio de Wolff, en la ley de Wolff, que esa deformación en el hueso hace que el hueso se fortalezca. Esa periostitis es una reacción y esa reacción es buena, pero si yo no le pongo reposo al animal, si yo no le doy el tiempo para que él se recupere de eso, ese hueso va a salir fortalecido dándole el reposo. Pero si yo no le doy el reposo, ese hueso se va a fracturar. ¿Ok? Y entonces, es importante tener en cuenta que las lesiones ortopédicas varían de acuerdo a la actividad deportiva, de acuerdo a la disciplina ecuestre. Cada disciplina ecuestre tiene unas lesiones ortopédicas propias. Algunas son iguales o se parecen, pero hay las propias también. ¿Por qué? Porque eso depende de acuerdo a la disciplina deportiva, las fuerzas van a actuar de manera diferente sobre esas estructuras. En el caso del casco, las fuerzas de reacción del suelo, las fuerzas de tensión de los tendones, ¿ok? La fuerza del peso del animal hace que el casco se expanda y distribuya las fuerzas de manera equitativa. Cuando hay un desbalance en este casco, las fuerzas no se distribuyen de manera equitativa y pueden ir hacia un lado afectando más esa porción, donde más ejercen acción. ¿Me entienden? Bien, en cuanto a la alineación y el equilibrio, lo que les digo lo de la alineación del animal para que esas fuerzas se distribuyan y el centro de gravedad del caballo. En cuanto a la conformación y aplomos, la conformación se refiere a la estructura general y a la apariencia del cuerpo del caballo. Una manera armónica, proporcionado, etcétera, etcétera. Y los aplomos a la alineación de esas extremidades, que no vamos a entrar en detalle ahorita, pero que tiene que ver con esas líneas imaginarias que pasamos enfrente del animal, por de un lado del animal, por detrás del animal, se divide la extremidad en partes iguales. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Igual el casco. ¿Ok? Y eso también coadyuva en una buena distribución. El ángulo
del casco, 45, 55 grados, es lo que establecen. Y esa manera de, imagínense este animal, por ejemplo, cuando hay la fuerza de choque aquí abajo, cuando el animal apoya, la fuerza de reacción se dirige hacia arriba. ¿Y qué va a pasar aquí en este hueso? ¿Ah? ¿O qué va a pasar aquí en esta articulación cuando esta fuerza incida sobre esto? No es lo mismo que siga hasta arriba y se distribuya en todo el cuerpo del animal. Esos son los principios biomecánicos. Bueno, en cuanto a los herrajes, hay un dicho muy famoso y que nunca pierde vigencia: no hoof, no horse. Sin casco no hay caballo. Aquí está el centro de todo. Básicamente, donde comienza esa, tanto las fuerzas que vienen de arriba como que vienen las de abajo, la distribución y todos sus componentes, el balance, los ángulos que debe tener ese animal para que haya una óptima distribución. Aquí tenemos las fuerzas de reacción del suelo. Primero, cuando el animal apoya, cómo se dirigen esas fuerzas en forma equitativa, y las fuerzas que regresan, las fuerzas de reacción del suelo. Si no hay un balance en el casco, esas fuerzas pueden ir más hacia un lado o más hacia otro o más sobre una articulación en particular. Si esto tuviera un pequeño desbalance, esas fuerzas actuarían sobre una articulación en particular o sobre una parte de una articulación, produciendo un cuadro de osteoartritis, etc. En cuanto a la sobrecarga repetitiva, los tendones, que actúan como especie de polea junto con las articulaciones. Aquí tenemos este animal cuando apoya, miren esto, ¿ok? Casi con un ángulo de 90 grados. Imagínense la distensión del tendón flexor digital profundo, el tendón flexor digital superficial. Con el peso del animal, es normal que él caiga, pero si esto se hace de manera repetitiva, ¿ok? Y en forma anormal, si el animal no tiene un buen balance, comienza a haber lesiones, microlesiones en las estructuras y que conllevan a una lesión mayor, como la ruptura del tendón. Aquí vemos esta gráfica donde comienza el estrés, la tensión, el estrés del tendón y llega un momento que ocurre la falla, la ruptura del tendón por esto. Superficie de terreno, ya lo explicamos, grama. Las lesiones ortopédicas más comunes. Existe una relación entre la localización, el tipo de lesión y la actividad física del caballo. El deporte y el programa de entrenamiento influyen en la prevalencia y predisponen a las lesiones musculoesqueléticas. Esto es lo que yo les dije ahora. Cada deporte, cada disciplina ecuestre, hay unas lesiones en particulares, hay lesiones propias de esa disciplina que se van a desarrollar o las va a presentar el caballo que la está haciendo. El pronóstico de las lesiones no es el mismo tampoco para todas las disciplinas deportivas, y reconocer lo que implica el entrenamiento y el manejo de los caballos determina los programas de rehabilitación. Aquí también la biomecánica tiene mucho que ver en la parte de rehabilitación. Los fisioterapistas trabajan mucho con eso. La natación, que es un deporte un ejercicio muy bueno para la rehabilitación porque es de bajo impacto. Bien, lesiones óseas. Periostitis, microfracturas, fracturas de estrés, fracturas del hueso del carpo. Fractura de estrés no es porque el caballo está estresado. Es una fractura de estrés del material, del hueso, de la estructura. Estas son las diferentes lesiones que podemos ver. Aquí vemos una fractura de estrés en la caña, que esta viene seguramente después de una periostitis. Esta fractura de estrés. Ahora bien, si esto no lo diagnosticamos y no aplicamos los correctivos, vienen fracturas peores, ¿ok? Fracturas de cóndilo que afectan la articulación, fractura de la extremidad distal del radio, cuando hay sobrepeso sobre esta zona, se puede presentar, es muy común en los caballos de carrera, enfermedad del navicular o síndrome del navicular que afecta la superficie flexora del hueso navicular, por efecto de malos aplomos, mala distribución y por efecto de el tendón flexor digital profundo que roza la superficie flexora del hueso navicular, generando un desgaste, una lisis ósea y un síndrome del navicular que no se lo deseo a nadie que tenga un caballo con síndrome navicular, porque eso es condenar al caballo, porque eso no se cura. Se puede mejorar, pero no, 100% no se cura.
Fracturas, lesiones catastróficas, productos de esta fractura que ustedes ven acá, perfectamente ha podido ser una fractura de estrés que nos diagnosticaron que era una fisurita, pero no le pararon y terminó en esto. Aquí es posible que el animal se salve, pero que siga siendo competitivo, no lo creo. Aquí, bueno, imagínense esto aquí, primera falange, no se ve ni siquiera la segunda, no se ve nada ahí. Esto aquí, una fractura conminuta, fracturas conminutas de huesos. Y estas pueden ser de manera aguda, pero también se han descrito que son lesiones crónicas, subagudas, que en algún momento, por un exceso, una sobrecarga, terminan en esto. En cuanto a las lesiones musculares, inflamación de los músculos, dependiendo del grupo muscular que ha sido sometido al esfuerzo, distensiones, espasmos, lesiones de la fascia, inflamación, desgarro, fibrosis, difusión de desequilibrios musculares. En cuanto a las lesiones articulares, lesiones del cartílago articular que generan osteoartritis. Aquí, por ejemplo, fíjense ustedes esto aquí, este desgaste anormal de esta parte del cartílago articular es porque ahí hubo algo que estaba incidiendo en esa zona. Cuando el animal apoyaba, el roce rozaba más ahí que en esta parte. Y eso pudo haber sido por una mala distribución de la fuerza, un mal aplomo, un mal herraje, un mal terreno, sobrecarga repetitiva, etcétera, ¿no? Que se transforman en una osteoartritis. Que el problema de esto es que esas osteoartritis, como yo les digo, son los enemigos silenciosos de los caballos atletas. ¿Por qué? Porque el cartílago articular es aneural, ¿ok? No tiene inervación y es avascular. Cuando el animal presenta síntomas es porque ya el cartílago desapareció y está el hueso contra el hueso. El hueso subcondral contra el hueso subcondral y ya no hay cartílago. Entonces ya ahí hay un cuadro de osteoartritis severa que tiende a la anquilosis, o sea, a la pérdida de la articulación. Y todo empezó así, por una mala distribución. Aquí también tenemos, fíjense, ¿qué nos dice esto que está pasando aquí? Hay un apoyo excesivo, hay un roce, hay un choque permanente sobre esta parte del cartílago, que no es lo normal es que esté así todo igual. Y aquí estas rayitas que vemos acá es un efecto parecido, como ustedes ven los discos de freno del caucho del carro, cuando la pastilla está mala que raya el disco por un desgaste, ¿ok? Un desgaste de esta manera, como un cizallamiento que hay ahí sobre el cartílago. Y esto se desprende cartílago, se forma un cuadro inflamatorio, etcétera, etcétera. Aquí vemos lesiones de artritis ya bastante avanzadas, el famoso esparavan de los caballos, lesiones de artritis. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué no se presentó aquí, sino que se presentó acá? Puede haber sido por un trauma directo. Pero esto también puede haber sido por una fuerza de choque permanentemente aquí donde esas articulaciones estaban rozando permanentemente. Se desgastó el cartílago y se generó el proceso artrítico. Igual acá, una mala conformación, una mala alineación generan estos procesos. En cuanto a los tendones, tendinitis, desgarro, tendones y ligamentos. La desmitis, que es la inflamación de los ligamentos. Generalmente en los caballos son los flexores digitales superficiales y profundos los que se lesionan. Aquí vemos un eco del flexor digital superficial con una área anecoica que es propia de una lesión de una tendinitis. Pero esa tendinitis, si no se atiende a tiempo, puede haber una ruptura porque el tendón está debilitado. Y una de las características cuando hay una lesión a nivel del ligamento suspensor, ¿ok? O de los tendones es este apoyo anormal, una sobreextensión de la articulación, ¿ok? El animal está vencido, lo que llama uno está vencido de los talones. Aquí vemos un tendón sano y un tendón con una lesión central, que es un hematoma, que es diagnosticado ecográficamente, típico de una tendinitis. Ahora bien, ya que hemos visto todo esto, vamos a ver unas fotos
traje foto, no video, para que no se asusten. Y ustedes mismos van a sacar conclusiones después de todo lo, espero que sea así, de todo lo que yo les he dicho acá. Ok. Ajá. ¿Qué ven ustedes acá? Esto es un caballo en pleno galope. Miren esto como está aquí, hace como una concavidad, ¿verdad? Esta es la articulación del carpo, ¿ok? Esta es la articulación del nudo y el animal está apoyando, estos 500 kilos van para acá, más los 50 kilos que puede pesar el jockey, más la silla y tal, por lo menos 600 kilos van para acá. Sí, eso es normal, eso es normal. Sí, en el galope es normal. Lo anormal es que esto puede generar una lesión y eso lo sigue haciendo de manera repetitiva. Entonces se pueden dañar los tendones. Aquí la superficie dorsal de la caña, que ustedes están viendo que se forma como una concavidad porque al haber la compresión, el hueso se curva exactamente. Entonces aquí se irrita el periósteo y se forma la periostitis. O se forma la fractura de estrés o la microfractura. Si esto no lo atendemos, ¡pac!, se va el hueso. Pero ven el apoyo del miembro. Aquí son 500, 600 kilos para acá y 500 y 600 kilos para arriba que se devuelven. Ojo. Entonces ahí es donde vemos la importancia de los buenos aplomos, la importancia de la alineación, la importancia del balance del casco, la importancia de una buena herradura, porque eso es parte de la biomecánica en la distribución de la fuerza. Otra fotico. Parecida pero más drástica. Miren esto. Eso es normal, pero esta sobrecarga repetida sobre la articulación del nudo o sobre los tendones flexores o sobre la articulación del carpo produce fracturas, produce tendinitis, produce periostitis, produce lesiones a nivel de los huesos sesamoides proximales en ese caballo. Ruptura del ligamento sesamoideano, fractura de los huesos sesamoideanos, fractura de la caña, fractura a nivel de los huesos del carpo. Aquí lo ven. Otra foto. Miren esto. Esto ya en la etapa esa que el animal va avanzando. Es lo contrario, la posición contraria. Pero aquí también hay una tensión excesiva sobre los huesos sesamoides y los tendones flexores. Miren cómo están de tensos aquí los tendones flexores. Aquí también puede haber lesión de esos tendones y a nivel de la articulación junto con los huesos sesamoides. Aquí, esta es la curva antes de llegar a la recta final. Todos los animales vienen con cierta inclinación apoyando. Aquí lo ocurre en estas curvas, en los hipódromos que corren en sentido contrario a las agujas del reloj, como el de Venezuela, Estados Unidos, y algunos de Europa. Generalmente las lesiones se presentan más en la extremidad anterior izquierda, que es la que lleva más peso. En este momento el animal está llevando más peso en la extremidad anterior izquierda. Y aquí en este momento, cuando él viene a dar la curva, él viene de una recta y viene a dar la curva, ahí ocurre lo que llamamos el cambio de mano o el cambio de la mano del miembro líder. Y el jockey, el caballo se entrena para eso. Eso es parte del entrenamiento. Ellos lo hacen naturalmente también, pero el jockey lo puede entrenar o el entrenador y lo llevan. Cambia la mano para que esa mano sea la líder y haga el efecto del remo de la fuerza. Por eso es que la mayoría de las lesiones ortopédicas se presentan en esa parte, en esos conos. Hace 15 días estaba viendo yo las carreras de caballos del hipódromo por televisión, por supuesto. Y una yegua que venía entrando a la recta, ¡pum!, se fue de pico. Yo la vi en el video, el animal con el miembro así, fracturado, y lo sacrificaron porque luego me enteré que la sacrificaron. Seguramente en el momento del cambio de mano hubo un desequilibrio y el animal perdió el equilibrio, trastabilló y ocurrió. No sé si tendría una lesión crónica de las que hemos estado hablando, pero muchas lesiones ocurren en este momento. Aquí, otro momento.
Viene en pleno vuelo. Esto va a caer acá. Tácata. Más el peso del jinete, más la fuerza con que viene el animal, porque viene impulsado. Miren esto. Aquí, ¿qué va a pasar? Está demostrado que cuando el animal apoya aquí, este casco, la fuerza con que actúa sobre el suelo se multiplica entre 1.5 y 5 el peso del animal. O sea, un animal de 500 kilos, la presión que se puede ejercer en el momento cuando apoya aquí puede ser de 500, 600, 2000 kilos sobre el casco. ¿Se imaginan eso? Eso es normal, puede pasar si el animal está bien balanceado, si el animal tiene buenos aplomos, si el animal tiene una buena herradura y si eso no es un taqui-taqui, el animal lo soporta. Y esto lo tienen ¿por qué? Esto que ustedes ven acá, eso es para proteger los tendones flexores. ¿Por qué? Porque cuando el animal apoya, la articulación del nudo tiende a caer, baja, y entonces hay una hipertensión de los tendones flexores, y es para proteger, para darle más fuerza a este nudo, para que el nudo no ceda tan fácilmente, y por eso que se colocan el vendaje. Entonces, los caballos que corren con vendaje, y en el caso de los caballos de salto, tienen esos aperos especiales. Aquí, bueno, imagínate este gordito, cuánto pesará, más el peso del caballo, el apoyo aquí, cómo se va a transformar. Y ese apoyo, esos 1000 kilos, vamos a ponerlo en 1000 kilos, cuando el animal choca aquí, esos 1000 kilos van para arriba también. Son 1000 kilos que se devuelven. Y si en primera instancia, cuando llega el casco no se expande y distribuye la fuerza de manera equitativa, esas fuerzas van a repercutir para arriba. Y lo que esté mal alineado, hacia allá van, produciendo los daños, las lesiones ortopédicas que hemos hecho mención. Aquí está, miren. Ven estos aparatos, estos equipos que se utilizan para proteger el nudo y evitar un poco, en el momento de la caída, que no ceda tanto y darle un soporte para que despegue nuevamente. Pero eso es, ahora bien, miren esto. Hace para acá, se frena, jala. ¿Cómo se distribuyen las fuerzas aquí? No me pregunten porque no lo he estudiado, pero se pueden imaginar por todo lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué puede estar pasando en estas masas musculares que reciben esa tensión? ¿Qué puede estar pasando en esas articulaciones que se doblan, se rotan de alguna manera? Esto. Los caballos de carrera corren prácticamente en línea recta y el cuerpo alineado. Pero estos animales se inclinan de tal manera de que, imagínense cómo es la distribución aquí más el peso de esta señora. Hace un esfuerzo hasta acá. El animal tiene que hacer un doble esfuerzo para contrarrestar el peso de la señora que viene en esta línea. Y todo eso se traduce en los músculos, en los tendones, en los músculos, en las articulaciones, en los huesos. Y todo eso se va traduciendo en lesiones que a veces son subagudas, se hacen crónicas y luego vienen las lesiones más graves. No es que yo esté en contra de esto, no, nada más la idea es que ustedes salgan de aquí con otra visión cuando vean una foto de esta. Ay, mírenle las patas, mira cómo la tiene. Porque mucha gente no mira esto, mira esto. ¿Ok? Pero no miran esto. Miren esto. Aquí el caballo se dio, este caballo va para abajo. Porque el peso de la señora, mire, ¿qué puede pasar aquí en estas articulaciones de esta extremidad posterior, en esos músculos, en esos tendones? ¿Cómo se distribuyen las fuerzas ahí? ¿Cómo ese animal se va a recuperar para...? Entonces, son momentos en la biomecánica. Aquí, caballos de polo. Fíjense, la misma inclinación. El casco, cuando apoya, en la fase de apoyo, él apoya primero los talones
y luego apoya hacia pinza. Y de manera equilibrada apoya los dos lados del casco. Ahora, ¿cómo está apoyando ese casco aquí? Primero va a apoyar aquí y luego viene esta. Entonces, eso hace que la articulación, esta articulación, pueda falsear. Y por eso es que le colocan estas vendas aquí, para darle fuerza a esa articulación, porque va a ser un movimiento de rotación al momento del apoyo, ¿verdad? Ustedes no han visto juegos de fútbol, saben que los jugadores de fútbol usan tacos en los zapatos. Yo he visto juegos de fútbol donde hay casos de jugadores de fútbol que se quedan pegados con los tacos y se fracturan, se dislocan, sufren de luxación al hacer un movimiento de rotación. Esto pasa aquí también, igual. Y son lesiones ortopédicas por factores biomecánicos. Miren esto. Ese va para el suelo también. Ya el caballo dijo, "Ah, ya me caí". ¿Ves? Dijo, el caballo hizo así. Voy a aguantar el golpe. La cara de él lo dice todo. ¿Ves? Ahora bien, ¿qué puede pasar aquí? Una mala caída de esta, así el animal no tenga una lesión previa, puede palanquear el hueso y lo puede fracturar. Entonces hay muchas cosas que, miren este casco aquí como está enterrado, miren esto aquí. Entonces son cosas que están sucediendo. Ajá. Caballo de coleo, para los coleadores aquí. Una de las lesiones más comunes que he visto yo en caballo de coleo es la luxación de la articulación del tarso. ¿Y por qué ocurre esa luxación de la articulación del tarso? Que es una de las lesiones ortopédicas de origen biomecánico. Miren esto. Cuando el coleador jala al toro, ¿quién se lleva la peor parte? El caballo. Porque el caballo, si el toro llega acá, se da la vuelta por el efecto del jalón y se enreda las patas con el corvejón del caballo. Mira, aquí está la patica del caballo. Y el toro abrazó la extremidad posterior de ese caballo. ¿Cómo terminó eso? No sé. Pero lo más seguro que el coleador cayó para el suelo y el caballo también y con una lesión. Lo más seguro, una luxación de la articulación del tarso. ¿Por qué? Por un sobreesfuerzo, una fuerza excesiva que la dislocó o le produjo la luxación a esa articulación del tarso. Esto se ve con cierta frecuencia. Bien, para finalizar estos recuerdos, para el que no sabía, en Barquisimeto había un hipódromo. Usted sí se acuerda, ¿verdad, doctor? Nosotros hacíamos práctica allá. Yo iba con el doctor Laguna al hipódromo. A veces poco de bate quebrados allá. Eso había, las mejores clases de patología quirúrgica eran ahí, porque todos eran caballos lesionados. Y cuando empezamos a estudiar anatomía, que íbamos a buscar los huesos, nos íbamos para el cementerio del hipódromo a buscar los huesos para estudiarlos. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí tienen esta foto del recuerdo del hipódromo de Barquisimeto que quedaba por la vía Quíbor. Y bueno, finalmente, muchas gracias por su atención. Espero que les haya dejado